para exaltar su nombre porque Él es milagroso, Él es poderoso y hay poder en la sangre de Jesús, poder en el nombre de Jesús. Amén. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces vamos a adorarlo en esta mañana. Padre Celestial, gracias por este día que nos regala, Señor. Juntos estamos reunidos, Señor, en un solo espíritu, como una sola iglesia, Señor. Y levantamos a ti, Padre, alabanza y adoración en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, porque tú estás aquí. Tu presencia está siendo derramada en este lugar, Señor, y está trayendo sanidad, está trayendo salud, está trayendo gozo, Señor. Y sobre todo nosotros como una iglesia, Señor, levantamos alabanza a ti, Señor. Dice la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. En su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu presencia, Señor, en cada casa, en cada lugar donde están viendo, Señor, este video, Padre Santo. Gracias porque tu gloria se manifiesta en cada lugar, porque tú vives, Señor, en cada uno de nosotros, en cada persona, y aún a los que no te conocen, Señor, tu presencia esté allí, Señor. Gracias, bendito Padre Santo, a ti sea toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por esa salvación tan grande, Señor, porque tú nos diste tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que nos limpia, Señor, que nos sana, que nos salvó, Señor. Gracias, precioso Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que siempre estás con nosotros y nos muestras esa ternura, ese amor. Nos dices que nos amas y nos levantas, Señor. Te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre me dio por amor, sobre ti el dolor. Lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias. Preciosa sangre que me transformó, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Fluyó por amor, hay poder en la sangre que él derramó, hay poder en la sangre que fluyó por Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu
Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, porque nos bañaste con esa sangre divina, con esa preciosa sangre, Señor, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú viniste a deshacer toda obra del diablo. Tú viniste, Señor, a rescatarnos de toda maldición, Señor, de enfermedades, y a darnos esa vida en ti, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por ese amor tan grande que nos tienes, Señor. Gracias porque tú viniste solamente a dar tu vida por nosotros, Señor, a salvarnos, a mostrarnos ese amor del Padre, Señor, y que somos redimidos en ti. Y creemos, Señor, que hay poder en la sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, para limpiar nuestros pecados y para librarnos de toda enfermedad, de toda maldición que había venido por el pecado, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para escuchar la palabra de hoy, para, Señor, que es una palabra que no llega vacía, que no viene vacía, Señor, sino que da fruto, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Se ve oscuro. No sé por qué se ve todo oscuro. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale allá? Acércate, papito, o algo como para que le dé otra luz. Colóquelo aquí. No, se le ocurre contraluz. Es porque está en No, contraluz. es que es el mismo. Lo que pasa es que el iPad no está. Toca Ahí, moverlo ahí. un poquito y Ahí, se ya cuadra. estuvo. Ya estuvo mejor. Ahí está bien. Muy buenos días, estimados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Después de este tiempo hermoso de adoración, de alabanza al Señor, declarando lo precioso que es la sangre de Cristo, declarando cómo el Señor está siempre con su pueblo, bendiciéndonos. Así que ahora es el tiempo de estar meditando en la palabra del Señor. Y vamos a estar atentos. Estamos aquí en la presencia del Señor. Esta palabra es muy importante. Saber que estamos en la presencia de Dios. Y que Dios a través de su palabra nos habla. Y que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Vamos a entrar en esta meditación de la palabra. Hemos venido meditando sobre si es la voluntad de Dios nuestra prosperidad, porque hay círculos de cristianos donde se piensa que la voluntad de Dios es que vivamos siempre en pobreza y que esto es símbolo de humildad. Pero a través de la palabra
Durante esta semana hemos estado viendo de cómo el Señor desea siempre nuestro bien y que el Señor recompensa a quienes son fieles, precisamente velando por ellos, supliendo todas sus necesidades. Dios es nuestra fuente inagotable de bendición, así que nosotros debemos de considerar realmente el meditar en la palabra y atender a lo que el Señor nos dice. Quizás hemos sido dominados por algún determinismo de pensar que ciertamente la voluntad de Dios es que vivamos en pobreza, pero no es así. Entonces, recordemos lo que dice 3 de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ahí está expresada la voluntad de Dios, nuestra prosperidad. Yo deseo que tú seas prosperado. Esa es una palabra muy definitiva, muy clara para todo cristiano. Entonces, le damos gracias al Señor porque ciertamente el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Conociendo la verdad. Y la única forma de conocer la verdad sobre este tema de la riqueza y la pobreza, la prosperidad, es meditando en la palabra, en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y en esta semana he descubierto cantidad de promesas en las cuales Dios expresa su voluntad de hacernos bien. Y mirando la historia de los reyes de Israel y de Judá, especialmente los reyes de Judá, siempre que los reyes dispusieron su corazón para andar en los caminos de Dios y enseñaron al pueblo de Judá la palabra, comisionaron a los levitas, a los sacerdotes y aún nombraron jueces y príncipes para anunciar por todo el pueblo la palabra. Esto trajo siempre tiempo de prosperidad, de gran prosperidad y paz a la nación. Entonces dice la Escritura que estos reyes se hicieron, y el pueblo, los reyes se hicieron bastante ricos y el pueblo también experimentó grande abundancia. Y el temor de Dios cayó sobre muchos pueblos, de tal manera que no osaban, no se atrevían a hacerle la guerra a estos reyes, porque sabían que la mano de Dios estaba con ellos, veían la mano de Dios no solamente, en la victoria que les daba, en el temor que caía sobre los demás pueblos, sino también veían la mano de Dios en cómo había prosperado grandemente al pueblo, de tal manera que sentían temor de toda esa prosperidad y toda esa riqueza que tenían estos reinos, y aún muchos de los reinos circundantes venían trayendo tributos. Ellos pensaban que debían de tener en amistad a estos reyes de Judá para que en un momento dado no les hicieran la guerra. Por lo tanto, venían trayéndoles siempre presentes a estos reyes de Judá en tiempo de que el pueblo buscó a Dios. Entonces le damos gracias al Señor porque vamos a continuar con este tema en esta mañana. Dios es nuestra fuente inagotable de bendición, ¿sí? El sueño de Dios es precisamente ver a su pueblo prosperado y bendecido, lleno de salud y que crezca espiritualmente. Y debemos de saber que el precio ha sido pagado por parte del Señor Jesucristo. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo y los puso en un paraíso donde no tenían necesidad de nada, todo lo tenían en abundancia, todo lo preparó Dios para ellos.
Pero toda esa abundancia la perdió el hombre a causa del pecado, de la incredulidad. Y por lo tanto, pues vino precisamente la maldición sobre la misma tierra, sobre el trabajo de las manos del hombre. Y desde ese tiempo el hombre comenzó a luchar por ganarse el pan de cada día. Sí, es necesario trabajar, pero ver también el fruto de ese trabajo y disfrutar. Dice, esta semana leímos también en Eclesiastés que es don de Dios el recibir sus riquezas, pero también don de Dios disfrutarlas. Así que Dios quiere bendecirnos, prosperarnos y que además disfrutemos del bienestar, de la riqueza, de toda esa provisión tan grande que Dios ha hecho, porque esto es don de Dios, ¿sí? Es un don. Y es un don de Dios para sus hijos, porque recordemos también que Dios dice en su palabra que al pecador le ha dado el trabajo de recoger y amontonar, ¿sí? Pero no le ha dado el don de disfrutar. Muchas veces hay gente llena de mucho dinero, pero no tiene salud. O sus riquezas se tornan en maldición, porque ven cómo sus hijos despilfarran esa riqueza en vicios y en perdición. Y entonces lo que ellos pensaban que era para bien resulta en insatisfacción de sus almas y frustración, porque ven que todo ese bien que acumularon ha sido más bien la destrucción de su propia familia. Bueno, pero dice la Escritura entonces que es don de Dios el disfrutar de lo que Dios nos ha concedido. Bueno, el precio ha sido pagado por el Señor Jesús. La Escritura dice que Cristo vino no solamente a hacernos libres de la naturaleza pecaminosa, sino que también la Escritura nos enseña que el Señor vino a restaurar al hombre de la caída del Edén. Es decir, Jesucristo vino para que nosotros pudiésemos volver a todas esas bendiciones que tenía Adán en el paraíso. Gozar de la provisión de Dios, de la comunión con Dios, de escuchar su voz, de tener su cuidado, su protección. Todo eso se perdió allí a causa de la transgresión de Adán. Pero Cristo vino para restaurarnos a esa condición inicial de Adán, donde todo había sido provisto por él. Y la Escritura dice que Cristo se cargó sobre sí mismo la maldición de todos nosotros, la maldición a causa del pecado. Cristo cargó con esa maldición a fin de que la bendición de Dios nos alcanzase. Así que como creyentes nosotros debemos de creer que el acercarnos a Dios es el bien y que si entramos en amistad con Dios, pues por ello nos viene el bien, ¿sí? Viene prosperidad a nuestra vida. Entonces la prosperidad es algo que está inherente, es decir, viene la conversión a Dios, viene acompañada precisamente de su bendición en cuanto a prosperidad, en cuanto a salud. Y cuando una persona viene precisamente del mundo, viene como dice, mucha gente viene marcada en tres formas. Pues por un determinismo genético, que significa que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, genes muchas veces de enfermedad. Pero no solamente estos genes influyen en asuntos de salud, sino también que hay genes que son positivos e influyen en talentos,
Por ejemplo, se hereda muchas veces la música, dones de música, de canto, se hereda también dones de invención, o dones artísticos. Y bueno, esos dones que vienen por genética, especialmente los dones negativos, los dones de maldición, de enfermedades, de fracaso, de ruina. Cuando venimos a Cristo, la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, el Señor nos libera. Ese es el poder de la sangre de Cristo, que aún tiene poder para cambiar nuestra genética, liberarnos de esos genes negativos de enfermedad, de ruina, de pobreza. Y eso es algo que experimentamos cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto nos presenta una realidad de que ciertamente al venir a Cristo ocurre en nosotros un milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo en Cristo podemos nosotros por la fe aceptar que somos liberados de esos genes negativos, de enfermedad, de pobreza, de ruina, de fracaso, ¿sí? Ese lastre negativo, cuando venimos a Cristo somos libres de él. Pero debemos aceptarlo por la fe, porque nada que venga de parte de Dios lo podemos recibir si no es a través de la fe. Y para que venga la fe, es necesario que nosotros conozcamos la palabra, porque en la palabra está precisamente la revelación, está la revelación del pensamiento, del plan de Dios para nosotros. En la palabra, en la Biblia está escrito el pensamiento divino para nosotros. Y recordemos que ahí en la Biblia dice que Él tiene planes de paz, planes de prosperidad, planes de bien para nosotros, para su pueblo, para los que nos acercamos a Él. Naturalmente, cuando hablamos de prosperidad y de riqueza, pues vienen precisamente advertencias de parte del Señor, de que no pongamos el corazón en la riqueza, es decir, que no amemos el dinero, ¿sí? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero en sí el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo, la codicia, ¿sí? Pero el dinero en sí no es ni bueno ni malo, ¿sí? Quizá lo que es bueno o malo es la forma en que se usa. Pero en sí el dinero no es malo, ¿sí? Es mejor tenerlo que no tenerlo. Entonces, naturalmente, la Escritura nos advierte. Vamos a 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10, tenemos algunas advertencias sobre el asunto precisamente de cuando ponemos la mirada en las riquezas y no en Dios, ¿sí? Pero esos ya son, digamos, extremos que debemos de evitar. No significa que nos vayamos al otro extremo entonces de no pensar en la prosperidad y en la bendición, de disfrutar de la bendición que Dios nos ofrece. Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Bueno, esto sencillamente son advertencias del Señor, ¿sí? Pero no significa que no podamos tener dinero, ¿sí? Sino que la Escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nosotros no debemos de olvidar como cristianos nuestras prioridades, ¿sí? O nuestra única prioridad, porque realmente Dios es primero y después de él realmente no debe haber más en nuestra vida, ¿sí?
Él es el primero y único. Entonces, primero Dios sobre todas las cosas. Entonces, si Él es nuestra prioridad, pues el dinero no va a tener en sí, no va a acaparar la atención de nuestro corazón. Pero cuando la gente se deja llevar de la codicia, entonces ponen su mirada en el dinero y se extravían aún de la fe. Y son traspasados de muchos dolores, terminan en ruina. Pero estos son asuntos, digamos, que hemos de considerar, que el Señor nos advierte en sí que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no en sí el mismo dinero. Bueno, segundo, leamos aquí en Marcos 6, 19. Marcos 6, 19. Recordemos también que el Señor dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? O sea, vivimos en esta tierra y debemos pasar nuestro tiempo en esta tierra lo mejor posible, ¿sí? Que no sea nuestros días sobre la tierra de sufrimiento y escasez y duro trabajo. No, pero tampoco podemos ocuparnos solamente de lo material, porque la Escritura dice que ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero bueno, Marcos 6, 19 dice, Marcos 6, 19 dice la palabra, pero Marcos, bueno, yo creo que noté sí tengo esta cita mal, pero bueno, esa se refiere, la cita que quiero, el pensamiento que quiero expresar es acerca de la parábola del sembrador, donde dice que los afanes de este mundo y el amor de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? Entonces, cuando se presta demasiada atención y las cosas materiales, cuando uno comienza a ser prosperado en los negocios y entonces aún después ya comienza a dejar de asistir a la iglesia porque tiene que asistir, tiene que abrir el negocio porque no puede dejar de hacerlo porque deja de perder dinero, pues ahí ya están cambiando las prioridades. El negocio va a ser más importante que tu adoración a Dios y entonces se convierte en idolatría, ¿sí? Ya el dinero viene a ser un Dios, entonces eso es lo malo. Pero si usted da siempre prioridad a Dios y tiene el dinero como algo sencillamente que Dios pone para que nosotros lo administremos sabiamente, para que con ese dinero tengamos bendición para nuestra familia, pero también aún algo para compartir con el que padece necesidad, porque esa es una de las definiciones correctas de la abundancia de Dios, que la abundancia de Dios es tener todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, pero también algo aún para compartir con el que padece necesidad, ¿sí? No nos falta nada y tenemos aún para compartir. Ese es el plan de Dios, de la bendición. Bueno, también leamos 1 Timoteo 6, 9 al 17. 1 Timoteo 6, 9 al 17. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? Repito eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, esas son advertencias que nos da el Señor acerca de las riquezas, pero
esto no debe llevarnos al extremo de tener llevarnos a una prosperofobia, es decir, ver que la prosperidad y que el Señor nos brinde y el tener bienes lo llega a considerarse como malo. Entonces, porque esos son extremos. La pobreza muchas veces se asocia con la humildad y con espiritualidad. Pero no, la pobreza no tiene nada de humildad ni de prosperidad. Hay pobres muy orgullosos, ¿sí? Y la riqueza material se asocia muchas veces con la maldad, ¿sí? Y es debido a la forma codiciosa como muchos la adquieren, es decir, atropellando a otros, no pagando salarios justos, y entonces se ve como la riqueza como algo que tiene adherida a la maldad. Pero eso es lo que podemos llamar la prosperofobia, es decir, cogerle fobia a la prosperidad. Pero no, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Proverbios 22:10. Proverbios o 10:22. Bueno, a veces me confunde esa cita. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello, ¿sí? Ahora, cuando venimos nosotros al conocimiento de la palabra, entonces ya nosotros empezamos a conocer precisamente promesas de abundancia. Por ejemplo, el Salmo 34:9. Dice la Escritura, Salmo 34:9, ahí menciona que nada falta a los que le temen, ¿sí? Nada falta a los que temen al Señor. O sea, hay provisión para los que andamos en el camino del Señor. También el Salmo 34:10 dice que no tendremos falta de ningún bien. O sea, el Señor habla de que sus hijos no tendrán falta de ningún bien. Y esto también nos está manifestando lo que es entrar al reino de Dios, ¿sí? Cuando uno cree en Jesucristo, entra al reino de Dios y comienza a ver el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios, como ciudadanos del reino, Él es nuestro rey. Y como rey, Él suple las necesidades de su pueblo. Sería vergonzoso para un rey no suplir las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, al estar nosotros en el reino de los cielos, Dios, nuestro rey, suple todas nuestras necesidades. Además de ser rey, también es nuestro Padre. Y la Escritura enseña que si nosotros, como padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo pidan. Así que nosotros podemos pedirle a Dios buenas cosas, ¿sí? Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo, ¿sí? Naturalmente que esta promesa tiene un contexto, y es que esta promesa se hizo precisamente a cristianos que fueron muy desprendidos de sus bienes para ayudar. Dice que ayudaron aún más allá de sus fuerzas. ¿A quiénes? Pues a los creyentes de Jerusalén en un tiempo que hubo de hambre. Entonces ellos dice que recogieron ofrendas para sustentar y ayudar a los creyentes en Jerusalén y dieron más allá de sus fuerzas. Entonces por eso viene esta promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto va con el principio expresado por el Señor, dad y se os dará, medida buena, remecida, rebosante darán en vuestro regazo. Eso está en Lucas 6:38. Entonces, porque con la medida con que medís os será medido.
El Salmo 35, 27 dice que Jehová ama la prosperidad de su siervo, ¿sí? A Dios le agrada que prosperemos, a Dios le agrada que seamos bendecidos. Dios sabe que nos gusta disfrutar de pronto de un buen asado, de una buena comida. Eso es bendición de Dios, disfrutar de esas cosas. Pero también disfrutamos muchas veces el cambiar nuestro auto, cuando eso no implique necesariamente meternos en deudas que luego nos van a asfixiar, ¿sí? O sea, cuando las cosas vienen de parte del Señor, Él nos las da sin necesidad de que luego estemos asfixiados con deudas. Además, la voluntad del Señor es que estemos libres de deudas, ¿sí? Porque el Señor dice que no tomaremos prestado, sino que aún prestaremos, ¿sí? Tendremos aún para prestar, pero no prestar a interés a su pueblo, sino prestar a interés a los que no son pueblo de Dios, dice la palabra. Porque dentro del pueblo del Señor, el Señor enseñó al pueblo de Israel a que no exigir interés de parte, digamos, a otro israelita, ¿sí? Sino facilitarle el dinero sin interés. Entonces, cuando hay bendición, pues se puede hacer esto, precisamente. Bueno, y por último, también dice Deuteronomio 28:11, que te hará sobreabundar Jehová en todos tus bienes, dice, en vacas, en ovejas, en propiedades, en el fruto de tu vientre, entonces en tus cosechas te hará sobreabundar. O sea que vemos en la palabra cómo Dios ciertamente está dispuesto para bendecir aquello en lo que pongamos mano. Así que debemos nosotros hacer las cosas con fe también. Si usted comienza un trabajo o un negocio, tenga fe de que en la promesa del Señor, de que el Señor bendecirá todo aquello en lo cual pusieres tu mano, ¿sí? Y tenemos que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos saber también que al estar libre de maldición por el sacrificio de Cristo, entonces somos llamados a prosperar. Tenemos la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Bien, y entonces quiero que nosotros meditemos también brevemente en la ley del uso. La ley del uso esa es una de las leyes del reino de Dios. Y esta ley del uso está expresada en una parábola que dio el Señor, que se llama la parábola de los talentos. En esta parábola el Señor dice que le entregó a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Entonces el que recibió 5 talentos, pues negoció con esos 5 talentos. Me compró, de pronto viajó a otro lugar, miró algunas mercancías, dijo, bueno, estas mercancías las puedo vender, las puedo llevar y venderlas allí en mi pueblo y sacarles una ganancia. Y bueno, de una manera y otra, este hombre empleó esos 5 talentos de tal manera que sobre ellos ganó otros 5. Y lo mismo hizo el que recibió 2 talentos, dice que negoció con ellos. Es decir, por ejemplo, vio que había gente esquilando ovejas y compró la lana y llevó esa lana para una persona artesana que sabía hilar esa lana y hacer cobijas o ruanas, y entonces le entregó la lana y luego entonces comerció con esas cobijas y esas prendas y pudo ganar otros 2 talentos. Entonces, pero el que recibió 1 talento dice que fue y lo escondió en tierra.
Y ya cuando vino el Señor, y entonces el que ganó 5 talentos, el que le dio 5 talentos, vino y le presentó 10 talentos. Y aquí está, Señor, 5 talentos me entregaste, he ganado otros 5. Y el que ganó 2 dijo, Señor, aquí me entregaste 2 talentos, pues he ganado otros 2 sobre ellos. Bueno, tuvieron el mismo rendimiento, ¿sí? Hicieron multiplicar ese dinero que recibieron, lo multiplicaron. Pero el otro lo escondió y no usó ese talento. Y esto es lo que llamamos nosotros en el reino de Dios la ley del uso. Lo que no se usa se atrofia y se pierde, ¿sí? Entonces el Señor quiere que usemos nuestros talentos, los talentos que Dios nos ha dado. Y muchas veces tenemos que examinar qué talentos tenemos y usarlos. Entonces, a todo el mundo Dios nos ha dado talentos, así que todos podemos trabajar con esos talentos e incrementarlos, ¿sí? Y si somos fieles, entonces nosotros podemos pensar en una ley exponencial. Si mantenemos ese dinero no solamente 2 años, sino 4 años, 8 años, 10 años, entonces por cada vez se va multiplicando. Por ejemplo, si uno tiene $100, entonces al final del año, si los ha usado correctamente, los ha invertido, puede llegar a tener 200. Y si esos 200 los trabaja ese siguiente año, entonces va a tener 400. Y luego al tercer año va a tener 800 y luego 1600. Notemos cómo el dinero se puede incrementar de una manera sorprendente, pues si hay juicio y si hay constancia en lo que se hace. Y lo otro es que debemos de, no importa empezar con cosas pequeñas, porque si somos fieles, las cosas pequeñas se van multiplicando, pero debe haber constancia. Entonces, no tema los pequeños comienzos. Dios está con nosotros y nos ayuda para ir adelante. Y si somos juiciosos, pues sepamos que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas y Dios nos va a prosperar y a bendecir y a mejorar siempre nuestra condición social en la medida que nosotros mantengamos nuestra mirada en el Señor y usemos los recursos que Él nos ha dado con fe. Por último, no te endeudes, ¿sí? No te endeudes, porque así como la ley exponencial funciona y aumenta, cuando uno se mete en intereses muy altos, intereses crecientes, entonces las pérdidas van también aumentando rápidamente. Así que seamos sabios también en usar el dinero, no nos apresuremos de pronto para adquirir bienes que no podemos pagar al contado y adquirimos créditos con la facilidad que hoy da el mundo, precisamente para agarrarnos y para que esa ley funcione en contra de nosotros y a favor de ellos. Entonces tengamos cuidado en no caer en deudas de cosas que muchas veces ni necesitamos y que podemos adquirirlas más tarde si nosotros primero trabajamos con juicio y multiplicamos los bienes que el Señor nos ha dado. Podemos con el tiempo pues adquirir con más facilidad las cosas que queremos y no van a ser una carga. Así que en todo esto hay sabiduría de parte del Señor. También, por último, hermano, el tiempo. El tiempo es muy importante, el tiempo es oro. Entonces, sepamos utilizar bien el tiempo para que nosotros ese tiempo lo empleemos bien, ¿sí? Porque ese hombre que recibió el talento, pues lo enterró y se echó a dormir. Entonces estaba desperdiciando el tiempo. Los demás estaban ocupados, empleando su dinero y multiplicando los bienes que Dios les había concedido. Pero no olvidemos, hermanos, que siempre nuestra prioridad es Dios
y que la fuente de nuestra provisión es Dios. En Él debe estar siempre nuestra confianza. Entonces, mantengámonos nosotros fieles en los caminos de Dios, que como está escrito la palabra también, que dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que regó semilla en el campo y luego, sin saber cómo, dice, comenzó la semilla a brotar y luego con el tiempo recogió grande cosecha. Señor dice que así es el reino de los cielos para el creyente, ¿sí? Que a veces sin que usted sepa cómo Dios le está multiplicando sus bienes, ¿sí? Pero cuando tiene emprendimiento, cuando usa los talentos que Dios le ha concedido. Así que examínese qué talentos tiene y tenga cuidado de usar su dinero, sus bienes, sus dones en forma sabia. Pida esa sabiduría de parte de Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Bueno, esta es una palabra que el Señor nos da y créame que Dios va aumentando nuestros bienes año tras año. Si andamos en su camino con fidelidad, vamos a estar viendo la prosperidad. Y muchos ya la han experimentado, ¿sí? Muchos están diciendo, bueno, yo ciertamente he visto la mano del Señor conmigo en todos estos años. Desde que conocí al Señor he visto cómo Dios ha bendecido mi vida en todo sentido, en salud, en prosperidad, en bien, en paz, en tranquilidad, en gozo. Entonces he sido bendecido. Así que alabemos al Señor y démosle gracias porque Él está con nosotros para hacernos bien en todo sentido. Padre, muchas gracias porque tú nos llamas amados, porque tú dices, amado, mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Padre, esta es tu voluntad. Y tú enviaste, Señor, a tu Santo Hijo Jesús a esta tierra a buscarnos y a salvarnos, Señor. Sí, Padre amado, a levantarnos, Señor, de esa caída donde estábamos postrados, en pobreza, en enfermedad, en ruina, en fracaso. Pero Cristo vino y con su muerte nos ha liberado de esa condición en que nos encontrábamos, en esa condición vana de vivir, Señor. Y Padre, te damos gracias, Padre amado, porque ahora tu bendición está con nosotros. La bendición de Abraham nos ha alcanzado también a nosotros ahora. Esa bendición, Señor, que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, Señor de los cielos, está también con nosotros. Y Señor, tú te complaces, Padre, en la prosperidad de tus siervos. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque nada falta a los que te temen. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas y como buen Padre que eres, Señor, tú sabes dar buenas cosas a los que te pidan. Padre, en esta mañana ponemos delante de tu presencia, Señor, cada una de las familias, cada creyente, para que tu bien, Señor, sea manifestándose en sus vidas, Señor, para que sus negocios prosperen, Señor, para que la obra de sus manos, Señor, en todo lo que emprendan, Señor, sean bendecidos, porque la bendición tuya está con nosotros. Y tu bendición, Padre amado, es la que enriquece sin añadir tristeza, sin el duro trabajo para conseguir los bienes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque también tú das sabiduría, Señor, y entendimiento, Padre amado, para hacer uso de los talentos, para hacer uso de las riquezas, Padre amado. Sí, Señor de los cielos. Padre, guarda a tu pueblo de deudas, Señor. Padre, que tu pueblo que está ahora mismo endeudado porque no conocían de estas cosas, Señor, que, Señor, tu pueblo sea libre de deudas y que se cumpla tu palabra, Señor, no pedirás prestado, sino que aún tú vas a poder prestar a las naciones. Te damos gracias, Padre amado, te bendecimos. Encomendamos a ti, Padre amado, la economía de nuestra nación, Padre amado. Encomendamos a ti, Señor, la economía en especial de tu pueblo, Padre amado.
En este tiempo, Señor, en que se habla de crisis, Señor, se habla de pérdidas de empleos, se habla de quiebre de empresas, se habla de cierre de negocios. Padre amado, Señor de los cielos, tú das, Señor, iniciativas, tú das, Señor, emprendimiento a tu pueblo, Padre amado. Tú das, Señor de los cielos, ideas, visiones, así como diste visión a Jacob allí, Señor, cuando después de haber trabajado muchos años, no tenía ningún bien, Señor. Ciertamente tú le diste una visión a través de la cual este hombre tú le enriqueciste, Señor. Así también da visiones a tu pueblo para negocios, para emprender, oh Dios, actividades, para hacer uso de sus talentos, Señor, que tú les has dado, Padre amado, para que, Señor, a través de esto, tu pueblo sea prosperado y bendecido y no tenga falta de ningún bien. Padre, bendigo cada empresa de tu pueblo, Padre amado. Y, Señor, no renunciamos a todo pensamiento, Señor, negativo. Renunciamos a todo pensamiento de fracaso. Y, Señor, no dejamos meter ese pensamiento del mundo, del fracaso, de la ruina, que por cuenta de este COVID, Señor, viene a mucha gente. Señor, declaramos nosotros que no nos toca a nosotros, porque nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, y Señor de los cielos, te damos gracias, porque tú estás con tu pueblo para hacernos bien. Aleluya. Y no importa el lugar donde nos encontremos, Señor, tú nos prosperas, Señor, no importa las condiciones, Señor, que nos rodeen. Tú, Señor de los cielos, eres poderoso para liberarnos, Señor. Sí, Señor, y prosperarnos aún en las condiciones más adversas. Allí, Señor, tu mano se manifiesta, Padre, con tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Esa es parte del Evangelio, saber que Dios desea nuestro bien en todo sentido, en prosperidad, en salud y espiritualmente. Vamos a hacer oración por un niño por el cual se nos ha venido pidiendo oración por su salud, por David Andrés. Vamos a pedir que el Señor obre allí un problema intestinal que tiene y que el Señor sea sanándole totalmente. Padre, creemos en la sanidad porque Cristo cargó en su cuerpo toda enfermedad y dolencia, y declaramos para David Andrés, Señor, salud. Hablamos vida, salud en su cuerpo en el nombre de Jesús. Hablamos salud al sistema digestivo de David Andrés. Ordenamos que todo problema intestinal se va ahora, toda obstrucción que haya, en el nombre de Jesús. Y Padre, la unción de tu Espíritu Santo descienda ahora sobre David Andrés y sea, Señor, manifestado en su cuerpo tu sanidad, bendito Dios. Espíritu Santo, te pido que tu presencia sea manifestándose allí donde se encuentra. Y bendito Dios, que su cuerpo reciba ahora tu fuego, Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo traiga la salud de Cristo a su cuerpo en el nombre de Jesús. Le liberamos de todo espíritu de enfermedad que por años ha estado atacándole. En el nombre de Jesús quitamos esa opresión del diablo de su cuerpo y hablamos vida y salud para él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así también oramos por cada hermano, por cada amigo que se encuentra enfermo y que ha solicitado oración, Padre amado. Oramos por los familiares que están, Señor, en los hospitales o en la casa, con dolencia, Señor, con enfermedad. Ordenamos ahora en el nombre de Jesús que esa enfermedad se aparte de sus cuerpos. Ordenamos que en el nombre de Cristo, ordenamos que cese esa opresión del enemigo y que sus cuerpos experimenten la salud que por las heridas de Cristo ha sido provista. Hablamos vida y salud. También ordenamos en esta hora liberación de todo espíritu de angustia, de toda depresión, de toda ansiedad, toda
ataque a las emociones, trayendo miedo y ansiedad y depresión, se va ahora en el nombre de Jesús. Desatamos cada persona, cada creyente de estos ataques del maligno, de esta opresión de Satanás a sus emociones, y hablamos paz, hablamos seguridad, hablamos liberación de todo temor, hablamos seguridad en sus vidas, y en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, bendito Dios. Y Señor, declaramos que tu pueblo pone en su boca palabras de sanidad, palabras de liberación. Declaran, Señor, que están libres en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre, por toda petición que en esta hora hay, Señor. En cualquier sentido, Padre, la ponemos delante de tu presencia y declaramos, Señor, tu respuesta, Padre, para cada uno de tus hijos. Aleluya. Porque, Señor, tu palabra dice que el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y nosotros creemos, Señor, que tú has oído nuestra oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Bendecimos a Dios por su palabra. Y bueno, entonces vamos aquí a saludar a algunos hermanos. Saludamos a Martica Cárdenas. Entonces ella dice una palabra muy verdadera, muy linda. Dios, cada día nos hablas. Gracias, mi amado Dios. Bueno, también Jorge Patiño escribe: gracias, Pastor David, bendiciones a todos los hermanos. También saludamos a Ana Barrera, a Nancy Estela Torres Aguilera, a Lina Magdalena Soto Perdomo, a Carolina Bernal. Saludamos también a Gladys Pérez Vera. Dice: gracias, Pastor David, por esta bendita enseñanza. Gracias a Dios por ser nuestro pastor. Amén. También dice, saludamos a Jairo González. Bueno, que el Señor me le bendiga. A Berta Corredor Abella. Escribe: muchas gracias, Pastor, por la enseñanza de la palabra que nos fortalece y es una gran bendición. Bueno, la palabra del Señor es espíritu y vida para todos. María Isabel Montoya Ovalle: con Jesucristo aprendemos a vivir y decir como Pablo. Podemos vivir en la circunstancia que sea. Así es. Gloria a Dios. También saludamos a mi sobrino, a Oscar Bernal. Él nos está allí desde Canadá, está en sintonía de este mensaje y le saludamos. Entonces, saludo de toda la familia pastoral. Bueno, también Oscar Bernal dice: eso es muy cierto, no se endeuden. Sí, es muy importante uno tener cuidado en en caer en esas tentaciones de la rebaja del IVA, porque son más que todo, la gente quiere que usted aproveche esa rebaja, pero es con créditos. Entonces, ojo porque esa rebaja puede salir cara. Entonces, muy cierto. Pero Oscar Bernal dice: por eso cuando pidan mucho, no poco. Eso está bien. Dios es un Dios que da abundancia. Bueno, Blanca Rodríguez: y no nos llenemos de codicia y ambición, sino que disfrutemos con amor lo que Dios nos da, sin deber a nadie nada. Gloria a Dios. Bueno, los bienes que se adquieren así deprisa muchas veces no son de bendición. Es mejor ir poco a poco, pero firme. Y así fue lo que el Señor nos enseña, a ir poco a poco, pero con constancia. Y esa es la forma en que Dios bendice, ciertamente. Dios no te va a llenar de riquezas de la noche a la mañana porque sería hacerte un mal. No sabrías qué hacer con ese dinero. Entonces,
Poco a poco vas consolidando tus bienes. Jairo González, también le saludamos. A Marina Molano, ella dice, el dinero no es malo, lo malo es el uso que se le da. Así es, bueno, debemos tener sabiduría en usar también nuestro dinero. Sabemos que Dios nos da esas bendiciones monetarias, pero debemos ser sabios para ser buenos administradores. No podemos tampoco andar haciendo uso mal del dinero o despilfarrándolo, porque debemos ser sabios. Bien. Trinidad Celia Rincón, le saludamos también a Álvaro Barragán. También saludamos a Sandra Barrera, a Marina Molano. Bueno, ya. Marina Molano tiene otro mensaje. Dios lo bendice, buen pastor. Pastor, buenos días, iglesia. Gloria a Dios por este nuevo día y por mi familia, porque está con ellos. Bueno. ¿Quién más? Saludamos a Luz Amanda Hernández Holguín. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Pido en el amor de Dios unirnos en oración por el nieto de la hermana Nayibe. Bueno, ya oramos por David Andrés y creemos que Dios está obrando un milagro en él. Gladys Rodríguez, también le saludamos. Alejandra Viazuz, Marisabel Moreno Rojas, por un día más de vida de tus bendiciones, gracias Señor. Nubia Betancourt, saludamos también. Y bueno, a todos los hermanos que se han conectado y a los que no han enviado mensajes, pero están ahí conectados, Dios les bendiga. Y no olviden compartir la palabra siempre. Queremos llegar al mayor número de personas. Entonces, no olviden compartir. También vayan a la página de Face, Familia Cristiana Sogamoso. Ahí encuentran todos los mensajes en Facebook, en YouTube. Familia Cristiana Sogamoso, así sencillamente. Bueno, bendiciones. Por aquí está mi nieto también, contento.